Bien amigos, vamos a empezar con los ejercicios. Lo primero que yo tengo que ver para poder ver la factorización es si son cubos. Yo puse acá puse una especie de torpedo, ¿cierto? Una especie de ayuda con la fórmula, que hay que aprenderse, sí o sí. Y lo primero que yo tengo que ver a cuál corresponde. Esto es una diferencia de cubos. Pero primero tengo que asegurarme si esto es un cubo y si esto es un cubo. ¿Cómo yo puedo saber? Voy a hacer un paso previo. ¿Cómo yo puedo saber si eso es un cubo? Recuerden que yo podría descomponer el 6 en 2 por 3. ¿Sí? En 2 por 3. Es decir, como aquí hay una multiplicación, incluso yo puedo llegar, lo vamos a hacer solamente por esta vez, para el análisis lo vamos a hacer aquí abajito. Esto es lo mismo que escribir a cuadrado elevado a 3, es decir, potencia de una potencia, porque en la potencia de una potencia se multiplican. Entonces, eso es un elemento y este es el otro elemento. ¿Ok? Esto es muy importante poder saber cómo se hace. ¿Por qué? Porque esto ahora nos va a llevar a la fórmula. Cuando yo quiero escribir la fórmula, que la vamos a poner acá, tengo que poner ese término, pero no al cubo. ¿Cómo sería este término no al cubo? Sería a cuadrado. ¿Ven? ¿Ven que es importante hacer este análisis? Porque a veces esto es una fórmula fácil, ¿sí? Esto está fácil. No tiene número, esto está en elevado a 1, pero hay casos más complejos. Por ejemplo, en este caso hay un 27. En este caso está elevado a 6. Entonces hay que aprender a cómo poder identificar cuáles van a ser los elementos para la fórmula. Entonces, con este análisis tenemos que acá vamos a poner una suma y vamos a poner B. Ven que la diferencia con S de acá, es que este está elevado a 6 aquí. Y acá va a aparecer como A cuadrado. No como A solo, sino como A cuadrado, para que me dé eso. ¿Bien? Ahora yo me tomo de esto de acá. Identificando esto, yo puedo decir que S va al cuadrado más S por S más S al cuadrado. A al cuadrado, A elevado a 2 elevado a 2, A elevado a 4. ¿Sí? Potencia de una potencia. Entonces, si se fijan, miren la diferencia acá. Este está elevado a 6, en comparación con ese que está elevado a 3. Ese queda al cuadrado. Ese no. Ese está a la cuarta. Ese está al cuadrado. Y lo demás está igual. A diferencia de este que está al cuadrado. De ese está al cuadrado. Entonces hay que aprender a identificar. Suma de cubos. ¿Cómo sé si es una suma de cubos? Primero tengo que saber de dónde nace. El 27 es un cubo perfecto, es decir, ¿existe un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me da 27? Sí, 3. 3 elevado a 3. X elevado a 3. Más Y elevado a 3. Entonces ya con eso yo voy identificando quién es el elemento que yo tengo que poner aquí en el paréntesis. Entonces, ¿qué voy a poner acá? 3x más, que este es una suma, más y. ¿Ven? Entonces la diferencia está en que cuando hay un número hay que incorporarlo acá. Ahora, me tomo de esto. ¿Qué digo? Este término al cuadrado, es decir, 3 por 3, 9x cuadrado. ¿Bien? Menos, la fórmula dice menos. S por S, 3xy más S al cuadrado. Esto es cosa de práctica. Como todo en la matemática hay que hacer muchos ejercicios para poder aprendérselo. Yo les recomiendo que hagan muchos ejercicios para que tengan la práctica
porque a pesar de que no es gran la cantidad, no es mucha la cantidad donde aparecen la suma o diferencia de cubos, sí es la diferencia muchas veces en los ejercicios que son un poco más complejos para obtener una mejor nota, una mejor calificación. Entonces, resumiendo, identificar primero de dónde nacen los cubos y con eso aplico la fórmula que es muy parecida al cuadrado binomio, con la diferencia que aquí no está el doble o dos veces el primero por el segundo. Con eso ya vamos practicando. Yo estoy seguro que después de 1500 ejercicios lo vas a lograr.